clarificar una serie de dudas, ¿ah? Nos va a dejar involucrados con un tema bien interesante. Porque en la televisión aparecen a menudo hipnotizadores que con solo chasquear los dedos dejan en trance a su auditorio. ¿Cuáles son los riesgos del mal uso de hipnosis? ¿Es realmente posible dormir, por ejemplo, a los demás con solo el poder de la mente? ¿De qué se trata todo esto de la hipnosis? ¿Magia? ¿Ciencia? ¿Charlatanería? Vamos a ver qué piensa la gente y le voy a preguntar al público que nos acompaña. Vamos a elegir a una dama. Venga para acá, póngase de pie. ¿Crees en la hipnosis? Por supuesto que sí. ¿Sí? Sí. ¿Aceptarías que te hipnotizaran? ¿Por qué no? Sí. ¿Tú crees, por ejemplo, que estando hipnotizada es posible que de repente, por ejemplo, te claven una aguja y tú no sientas dolor? Sí, yo creo. ¿Sí? Nunca lo he experimentado, pero creo. Gracias. Vamos a ver en qué consiste esto de la hipnosis, porque más allá de los shows y de los charlatanes, porque de que los hay, la hipnosis es una poderosa técnica médica que se usa para tratar diversas enfermedades y problemas psicológicos. Hoy nos acompañan 3 damas que encontraron alivio a sus problemas de salud gracias a la hipnosis. Se las voy a presentar y le vamos a dar un cariñoso aplauso de bienvenida. Ellas son Sonia Espinosa, Raquel Fuentes y Liliana Sánchez. Bienvenidas. Sonia, sé que estás enferma hace tiempo. ¿En qué consiste tu enfermedad? Mira, yo tengo una osteomalacia hipofosfémica resistente a la vitamina D. A ver, explícanos Eso es más o menos enredado pero el todo título, ¿no? el título, claro. Es básicamente una desmineralización de los huesos. Ya, El calcio y el fósforo yo lo elimino. ya, Entonces tengo que tomar adicionalmente calcio y fósforo. perfecto. No. ¿Y esta falta de calcio y fósforo qué te produce? Mira, lo que más me produce, lo más terrible de todo es el dolor. Ya, El dolor, porque tengo calcificación en los hombros, cadera y columna. ya, Entonces hasta el roce, hacer movimiento, me produce dolor. me imagino. Estoy hablando cuando empecé con la enfermedad, Ya. porque ahora con este tratamiento ha cambiado mi vida. Cuando estabas sin este tratamiento, del cual ya vamos a conversar más adelante, ¿eran dolores insoportables permanentemente? Permanentes. Es como un dolor de oído, cuando tengo las muelas, los oídos, todo el día, sí, eso es. Un dolor muy fuerte. Mal genio, que no puedes hacer nada, no puedo dormir, no podía dormir. Yo dormía por media hora. Sonia, ¿cuántos médicos viste, visitaste, acudiste, pediste auxilio? Muchísimo, muchísimo. Y al final, un médico chileno que está en extranjero en Estados Unidos descubrió, me diagnosticó y después seguí en tratamiento. Ya. Tratamiento. Mira, fui a todos los médicos, brujos, sanadores, ¿Recorriste toda todo lo que había que hacer. En la Acupuntura, todo. Ahora, ¿tomabas durante ese tiempo muchos fármacos? Sí, yo tomaba muchísimo. Para el dolor, básicamente, los más fuertes. Tomaba hipnóticos para dormir, Ya. antidepresivos, calmantes, O el sea que alprazolam, se podría decir que estabas absolutamente intoxicada con fármacos. y dependiente, porque ya me desesperaba, miraba la hora, me falta una hora, me faltan 2 horas para tomármela. Ay, no importa que me adelante media hora, me desesperaba. Y no solamente de que te adelantaras media hora, sino que ingerías quizás más de la cuenta. Más, no importa que le eche unas 5 gotitas más. Claro. Claro. Ahora, cuando te plantearon esto de la hipnosis, tú dijiste, bueno, ¿cómo? ¿Te pareció normal? ¿Te pareció una alternativa factible o tenías tus dudas? Mira, cuando me lo plantearon tenía mi duda, es un temor básicamente, no tanta duda, temor, porque tú ves la hipnosis como un show, Como lo planteábamos. claro, como un show, entonces tenía duda, temor, de entregarme a una persona, porque es como entregarte, como quedarte atada y desnuda tal vez, o así sentía yo la sensación, pero como había probado tanto y dije yo, si esto me va a hacer bien. Ya vamos a ver qué opinión te merece ahora, ¿no es cierto? La hipnosis. En tu caso, Raquel, tú sufriste estados depresivos. Sí, mi problema era depresión aguda. ¿Ya? Yo tuve, mis problemas prácticamente se iniciaron hace 11 años atrás. ¿Ya? Después de eso sufrí 2 años. La sensación ¿Sí? de ya no querer vivir, o sea, no sensación, el deseo de no querer vivir. ¿Tuviste, Raquel, intentos de suicidio? Esa era mi terrible conflicto interno que yo tenía, porque
la depresión a uno la induce a suicidarse, y en todo yo veía que me podía eliminar. Y gracias a Dios era muy sensible, pero no fui débil, porque era una idea que se me ponía de que me suicidara, era todo tan simple. Acabar con todos tus problemas. Claro, para al fin encontrar la paz y tranquilidad y alguna vez ser feliz, porque yo no veía que acá tenía alternativa. No veía salida, ¿no? No, estaba todo muy cerrado y pensaba que la muerte era la única salida para poder salir de mi estado tan angustioso que viví por tanto tiempo. ¿Visitaste o asististe a sesiones con psicólogo, Raquel? Sí, estuve con una psiquiatra ¿Ya? hace 2 años atrás. Ya. Y la verdad es que no encontré solución Ya. porque conversábamos, como se conversa con cualquier persona, creo yo, y ella da los remedios. Y los remedios a uno la hacen estar como bien, pero de forma ficticia, ¿ya? Y la raíz del problema yo no lo había solucionado. ¿Y cómo llegaste a la hipnosis, Raquel? Bueno, yo ya llegó un momento en que yo tenía la fortaleza de luchar con el deseo de morir, porque como en todo yo veía la muerte. Entonces, ya fue cuando a mí me dio todo el pánico, porque yo ya no luché más. Llegó un momento en que yo ya no me opuse a la idea de hacerlo. Entonces ya era tan simple, hazlo. Entonces ahí me dio miedo y yo ahí recién hablé. Lo comenté, claro, lo comenté con una hermana. Y ya empezaron ellos a desesperarse porque nadie sabía lo que a mí me pasaba. Y bueno, ella se encargó de preguntarle a una otra persona, y una secretaria de ella había visto un reportaje en el Mercurio, ¿Ya? en donde apareció el médico que a mí me atiende todavía, y me dijo, mira, vamos a ir a tal parte porque me recomendaron, me dijeron que era un método nuevo que se usaba en Chile y que curaba todo tipo de problemas, y me dijo, y lo vamos a intentar a ver qué va a pasar contigo. O sea, yo sentí un poco de temor porque el conocimiento que yo tenía era de quedarse dormida y que no sabía lo que iba a pasar con uno. Claro, más o menos lo que contaba Sonia, ¿no? Claro. En el caso tuyo, Liliana, ¿cómo quedaste en la silla de ruedas? ¿Por qué quedaste inválida? Bueno, yo quedé en la silla a raíz de una epidural ¿Ya? en el parto de mi hijo. Fue una negligencia médica, Uy, ¿ya? ya. Por eso yo quedé en la silla. Ahora, esto en un principio, bueno, quedaste, ¿no es cierto?, con invalidez. ¿Qué te producía? ¿También dolores? ¿Tenías, qué tipo de problemas te llevó esto de quedar inválida? ¿Cómo no te entiendo? O sea, desde el minuto en que tú quedaste inválida, ¿qué pasó con tu vida a nivel de trastornos físicos, independiente de quedar en una silla de ruedas? Bueno, todo lo que significa después de estar en una silla, bueno, principalmente el asunto mío fue la anestesia, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces a mí el temor a volver a aplicarme una anestesia fue muy grande. Muy grande. O sea, yo le tengo miedo a los temblores y a los médicos. O sea, tú háblame de un temblor y de un médico y es lo mismo. O sea que, digamos, el grave problema fue el terror a recibir anestesia nuevamente, por Claro, cualquier porque- motivo. Porque en algún momento uno tiene que llegar a un médico. Y, Sí. Y me entonces, imagino que en tu estado muchas veces podría haber habido algún tipo de operación o algún tratamiento que necesitara anestesia. claro, yo después tuve que, como todo el mundo, ir al dentista. Mm, Bueno, a mí antes me habían puesto anestesia, la lidocaína, Sí, que era la misma anestesia de la epidural, la misma droga. ya. Y bueno, tener que ir al dentista, saber que era la misma droga, ya empezaba a asustarme. Me imagino. Entonces, no quería ir. Aunque antes yo cuando chica había ido al dentista, ni un problema, pero después de esto yo, incluso una vez fui al dentista y empecé a sentir los mismos síntomas ¿Ya? de cuando fue el parto. Mira, era otra anestesia, no la epidural, y empiezo a sentir lo mismo, me baja la presión, me sentí desmayar. Yo creí que me iba a morir. ¿Quisiste, Liliana, recibir ayuda psicológica o psiquiátrica ante este estado de terror hacia la anestesia? Bueno, yo acudí al psicólogo Ya. y le pedí que me ayudara a enfrentar el dentista sin anestesia, con droga, ¿Ya? y atreverme a ir. O sea, le pedí a él la ayuda. ¿Se da cuenta lo importante del testimonio
testimonio de Liliana, porque quizás hay mucha gente que no ha pasado por el drama de Liliana y está viviendo una situación tan dura, pero sí tiene ese grave problema, temor, el terror que a uno lo paraliza, ¿no es cierto? Y no lo deja asistir a algo tan simple y tan necesario como es ir al dentista. Vamos a presentar a quien nos acompaña en esta oportunidad como especialista, el doctor Ricardo Bosch, cirujano dentista y especialista en hipnosis clínica. Doctor, ¿desde cuándo se utiliza la hipnosis en la medicina? Yo diría que desde siempre. Fíjate que cuando uno lee la historia, ¿no es cierto?, y ve los templos del sueño en Egipto, ¿no es cierto?, en el cual las personas iban a dormir un sueño, Sí. ese sueño era un sueño hipnótico. Es decir, la hipnosis es parte de la naturaleza humana. Su aplicación ahora actual en la medicina moderna, digamos, resurgió por ahí por la década de los 60, 50, con el trabajo de un gran hipnoterapeuta norteamericano que fue Milton Erickson, ¿ya?, que es el padre de las terapias modernas y ericksonianas de hipnosis. Doctor, ¿cualquier persona puede ser hipnotizada? Cualquier persona. Exacto. Siempre que haya una motivación de fondo, ¿Ya? cualquier persona puede ser hipnotizada. O sea que depende de uno. Absolutamente. Si uno no quiere ser hipnotizado, no va a haber hipnosis. Exactamente. Yo siempre doy esta comparación. La hipnosis es como aprender a manejar un auto, ¿ya? Todos ustedes tienen la capacidad de manejar un automóvil. Alguien tiene que enseñarles cómo hacerlo, ¿ya? El papel del operador, del hipnoterapeuta en este caso, es nada más que enseñar el proceso, cómo se conduce un automóvil, pero quien finalmente va a conducir ese automóvil es la propia persona. De tal manera que la hipnosis es una capacidad que tiene cada una de las personas, es la capacidad que tiene cada uno de ustedes de utilizar algo más de sus capacidades cerebrales. Ahora, doctor, ¿qué enfermedades se pueden curar a través de la hipnosis? Mira, esa es una pregunta que yo te la contestaría de la siguiente manera. Yo no diría que la hipnosis cura. La hipnosis es una técnica ¿Ya? coadyuvante en el tratamiento de muchas enfermedades. Cualquier terapeuta, cualquier médico, cualquier psicólogo, cualquier especialista, con su técnica específica y a través de la hipnosis puede curar muchísimas cosas. Todas las cosas que están en el campo de lo que es mental, de lo que es psiquiátrico, ¿no es cierto?, de lo que es psicosomático. Sí. No podemos ir a curar un cáncer, por ejemplo, pese a que hay algunas historias clínicas que permiten pensar que es posible. una posibilidad, ¿no es cierto? Pero por lo general enfermedades orgánicas no se pueden curar. Pero sí todo lo que es psicosomático, lo que es mental, se puede ayudar muchísimo con Como una técnica ayudante, como dice usted. Exactamente. Ya, no es en sí una técnica, o sea, la hipnosis en sí no es un tratamiento, ¿ya? Sino que es algo que ayuda a conseguir el objetivo. Exactamente. ¿Se da cuenta? Después de comerciales, nuestros invitados nos van a contar paso a paso en qué consistió su tratamiento con hipnosis, cómo se sintieron después y qué es lo que ocurre durante las sesiones. Lo vamos a saber luego de esta siguiente pausa comercial. Quédese con nosotros, no se vayan. Estamos hablando sobre el uso de la hipnosis en tratamientos médicos, psicológicos y dentales. Cualquier persona normal puede ser hipnotizada, pero para que el tratamiento realmente tenga beneficios es fundamental que el hipnotizador sea un profesional de la salud, adecuadamente capacitado y no cualquier persona, ¿no? Para no caer en esto de los charlatanes. ¿Cómo reconocerlo? Qué difícil, ¿no? Vamos a conversar sobre eso también. Sonia, ¿cuándo perdiste el miedo a la hipnosis? Porque sinceramente tú nos planteabas que tu primera apreciación de la hipnosis era la de un show. Claro. Mira, fue después de la primera sesión. ¿Ya? Yo iba muy nerviosa, me acuerdo que ya hasta media tartamuda. Me hice el tratamiento, quedé en trance hipnótico y después salí muy tranquila. ¿Ya? Salí contenta, incluso salí pero con un ánimo increíble. Y yo cuando llegué iba con mucho dolor porque tomé metro, subí escalera, bajé escalera. ¿Ya? Dije yo voy a tener que llegar a mi casa a acostarme. Y no fue así. Y no fue así, incluso salí contenta, feliz. Digamos que lo perdí. ¿En qué consistió tu tratamiento con la hipnosis? ¿Cuántas sesiones? Mira, fueron más o menos 5 o 6 sesiones. Mira, no, nunca tantas, ¿eh? Sí, 5 o 6 sesiones y me dejaron más capacitada para ponerme yo misma en trance hipnótico ¿Ya? cuando lo necesitara. O sea, tú aprendiste a autohipnotizarte. Exactamente. ¿Y cómo lo lograste? Con las eso? técnicas que me dio el doctor Pacheco, ¿Ya? lo logré. Entonces cuando tenía mucho dolor, en vez de recurrir a mis gotas y todo el asunto, me ponía en trance ¿Ya? con la misma técnica y con eso a mí me da el dolor.
O sea, Sonia, que tú lograste dejar los medicamentos, 100%, o disminuir el... Disminuir, pero al menos los antidepresivos, los hipnóticos, el alprazolam, Sí. eso los dejé. La codeína de repente la tomo, sí, pero muy poco casi O sea, nada. del tiempo anterior a iniciar el tratamiento ha cambiado tu vida. Claro, pero Absolutamente. los otros medicamentos para la enfermedad propiamente tal los sigo. Es básicamente lo que tenía para el dolor. Eso los dejé. Liliana, en tu caso, ¿cómo te preparó el doctor para que tú lograras también, por decirlo así, autoanestesiarte? Mira, yo estuve en una sesión de hipnosis. ¿Ah? Bueno, principalmente yo quiero decir que para mí fue muy importante confiar en la persona. Mario Pacheco es un excelente psicólogo y como persona también. O sea, yo parto confiando, porque si alguien me quiere hipnotizar, por hipnotizarme yo no acepto. Ya. Aunque creo que si el hipnotizador es tan bueno como Mario, me va a hipnotizar igual. ¿Ah? Y bueno, fue una sesión Ya. que no me acuerdo cuánto duró, no sé, una hora, algo así. Y después en la consulta del dentista, fueron 2. Ya. Así fue, ¿Y tú aprendiste claro. la técnica, por decirlo así, para lograr? Guiada por el psicólogo. Ya. ¿Y qué tuviste que hacer? Bueno, fue como muy lindo porque él me hizo sentir en un estado muy agradable, Ya. ¿ya? Ya. Y lo más importante es que yo recuerdo mucho de todo esto, o sea, no fue una cosa con amnesia, que duérmase y se durmió, Y no. después nadie recuerda. Claro, entonces ir sintiéndome muy bien y confiando mucho y después yo misma me apliqué la anestesia, digamos, ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Cómo te autoanestesiaste tú? con el dedo. Yo me anestesié con el dedo, primero ponte tú acá Ya. y después en el lugar donde yo me iba a hacer el tratamiento. Ya. Y yo sentí la boca dormida y el dentista a propósito me metió la máquina, Ya. ¿cierto? Uy. A ver si era verdad, po. Y yo ahí, bien, Tranquila. tranquila, es muy agradable anestesiarse sin droga, Sí, pues. sin anestesia Sí. de las Y de sin las otras. inyecciones también. Sin inyección. ¿Ah? Qué increíble, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a conversar con el doctor al que le han estado tirando varias flores aquí. ¿Ah? Por favor, Mario Pacheco, psicólogo especialista en hipnosis, que atendió a Liliana y a Sonia. Por favor, ¿por qué no te pones de pie y así podemos conversar mejor? Cuéntame cómo se logra esta técnica que le enseñaste a Liliana, como para que ella se autoanestesiara. A ver, yo diría primero, en los dos con Liliana, tal como dice Ricardo, la hipnosis no es en realidad el tratamiento. La hipnosis es un vehículo donde la persona está más dispuesta a seguir sugerencias que uno da. Entonces, si nosotros estamos pensando, primero, bueno, ¿cómo vamos a hacer que Liliana, que yo sé que tiene miedo, pues es una persona que Con la experiencia que tuvo. parto, cierto, todo lo que le pasó. Entonces, yo sabía que Liliana también iba a tener miedo a que pudiera ser hipnotizada fácilmente. Entonces, nosotros, esto fue lo hicimos en un grupo, con público presente, estábamos aprendiendo, nosotros fue hace bastante años atrás. Primero, tomamos en consideración el miedo de ella. Básico para lograr algo. Lo que pasa, claro, es que el miedo en hipnosis, en vez de tú decirle no tenga miedo, tú usas el miedo en beneficio de la persona. Entonces, una vez que nosotros conseguimos que ella se concentrara en sí misma, que fue en ese momento le pedimos que se centrara en alguna sensación agradable. Una vez que estaba así, ella empezó a mostrar señales en su rostro, en su cuerpo. De que estaba relajada, ¿no es cierto? Que estaba cómoda. Exacto. Entonces ahí viene un elemento hipnótico, es que en hipnosis las cosas ocurren en forma involuntaria. O sea, si a mí resulta que me ocurre algo en hipnosis y yo lo produje conscientemente, voluntariamente, eso no es hipnosis. Entonces nosotros teníamos que lograr que ella involuntariamente pudiera recordar una experiencia anestésica, de lo cual nos habíamos asegurado, que ella se había colocado anestesias antes. Entonces, lo que hicimos es que ella, al estar volcada hacia su interior, y tiene acceso, por lo tanto, a su fisiología, nosotros trajimos el recuerdo sensorial de una anestesia exitosa cuando ella era niña. Entonces,
una vez que lo tuviera, como eso es un recuerdo sensorial y está en un estado especial de conciencia, lo puede transferir de otro lugar y lo lleva a la boca. Ahora, ¿cómo se puede, por ejemplo, utilizar o llevar la hipnosis a través de una mano, de un dedo, por ejemplo? Que ella dice, yo me toqué, ¿no es cierto?, acá, y después me toqué el diente en el cual me iban a hacer el tratamiento, y era como la agujita por donde iba la anestesia. Pero la mamá, cuando, por ejemplo, un niño se cae y se hace una herida, la mamá le dice, cierto, ¿ah? La mamá le está aplicando anestesia, ¿ah?, en esa parte. Es decir, el dolor y la abolición del dolor es un fenómeno, digamos, aunque es un dolor orgánico, hay un daño tisular, la percepción del dolor es un fenómeno mental. Y ahí se logra, ¿no es cierto?, el objetivo. Lo que hacemos en hipnosis es modificar el constructo, la construcción mental dolorosa. Y por lo tanto, si un dolor puede cambiarse de lugar, la abolición del dolor también puede llevarse de un lugar a otro. Con Liliana, ella me había pedido a mí antes que yo la acompañara al dentista. Entonces yo, considerando, digamos, que para que ella pudiera ayudarla, porque eso no iba a perder, no incisivo, eso es lo que me había planteado, yo la acompañé al dentista, y bueno, lo que hice con ella, los 45 minutos de espera que estuvimos en la sala de espera del odontólogo, repetimos, me puse a hablar las mismas palabras que habíamos usado nosotros en el grupo. Exacto, ella entra en trance hipnótico nuevamente, y entonces tiene su anestesia y la intervención del dentista duró como unos 45 minutos. Gracias, Mario. Vamos a seguir conversando durante el programa. Daisy, tu hija, Pamela, fue hipnotizada. ¿Por qué? ¿Por qué no te pones de pie? El problema de Pamelita era su incapacidad para conciliar el sueño durante más o menos 2 años y medio. ¿Qué edad tenía Pamela cuando le ocurrió esto? 8 años más o menos, y fue un problema que se fue aumentando, fue creciendo, porque ya no se podían apagar las luces, no se podían cerrar las puertas, llegaba la noche y ella se empezaba a voltear, Me imagino. y necesitaba para dormirse el apoyo de un adulto. ¿De fármacos también? Naturales solamente, y tratamiento, estuvo con tratamiento psicológico. ¿Y cómo llegaste a la hipnosis, Daisy, para tu hija? Bueno, yo soy odontóloga y Francisca, que es odontóloga, supe de ella y le pedí que me tratara a mi hija. Era lo que yo me sugerían después de haber optado por todos los medios, médicos naturales, y prácticamente me quedaba la hipnosis, que fue lo que me sugirieron. Dicen que los niños cuentan absolutamente la verdad. Le vamos a preguntar a Pamelita cómo se sintió después de las sesiones. Bienvenida. Le vamos a dar un besito de agradecimiento por estar aquí. ¿Cómo te sentiste después de las sesiones de hipnosis? Relajada. Así como cuenta Sonia, como cuenta Liliana. Sí, ¿Y Raquel también? sí, O sea, ¿tú podrías decir que es una buena experiencia la que tú viviste siendo hipnotizada? sí. ¿Te acuerdas de las sesiones o no? Siempre la hago en las noches, me acuerdo. O sea, ¿también tú haces tu propia sesión de autohipnosis? Sí. ¿Y por cuánto tiempo más lo vas a necesitar eso, Pamela? ¿Sabes tú? No sé, no sé. Lo tendría todas las noches para poder relajarme. Para poder relajarte. Gracias, mi amor. Le vamos a preguntar a Francisca. A ver, ¿por cuánto tiempo más tú crees que Pamela va a tener que autohipnotizarse para lograr conciliar el sueño? Paulina, yo creo que la maravilla sería que por siempre. Esto es una herramienta de por vida, no solamente en este caso para conciliar el sueño, sino que ya Pamelita conoció esta herramienta para poder manejar cualquier problema a nivel de colegio, cualquier día que ella tenga susto, que tenga que enfrentar un problema, una prueba, cualquier momento, ¿no es cierto?, de estrés, ella ya sabe que puede contar con su persona interior. La hipnosis está enfocada en eso, en poder conocer un entrenamiento, una técnica en la cual tú ya conoces, ¿no es cierto?, una capacidad interior que ya no vas a dejar para nunca más. En el fondo, ella ya está curada de su problema, ella ya duerme sola cada noche, ¿no es cierto?, hace más de 2 meses, pero como técnica la va a tener de por vida, nunca más la va a perder, es herramienta propia. Francisca, ¿atiendes a muchos niños? Sí, lo que más me gusta es atender a niños. Yo creo que los niños todos tienen una capacidad lúdica, una capacidad de juego maravillosa. Y en la hipnosis es básica la imaginosis, la capacidad de poder crear, esa capacidad interior de poder convencerse, ¿no es cierto?, y de poder crear. Quizás algo muy lindo que decía, ¿no es cierto?, Liliana, es el rapport, esa creencia básica con el terapeuta. Eso con los niños se crea Inmediatamente, son mucho más fáciles que los adultos, porque los adultos desconfían mucho, ¿no? son confiables, son preciosos. Gracias, Francisca. Bueno, yo creo que estamos aprendiendo harto de la hipnosis.
colegio contenta. Es como que brilla nuevamente el sol. A mí me pasó así, un asunto que entré así como con una roca encima por el dolor y después salgo, oh, hay sol, hay flores, el día está lindo. En tu caso y en el caso de Liliana, sirvió la hipnosis para cosas traumáticas, una de dolor, ¿no es cierto?, la otra terror a la anestesia. Y en el caso tuyo, Raquel, ¿qué pasó con la hipnosis? ¿Lograste revivir algún momento traumático de tu vida, de tu infancia, que pudiera estar relacionado con lo que estabas viviendo, no? Sí, yo me acuerdo muy bien de la primera sesión. Mi psiquiatra, el doctor Raúl Micerda, ¿Ya? que me inspiró mucha confianza porque yo iba en un estado muy mal, y de la manera que él me recibió ya a mí me inspiró mucha confianza. Me sentí muy cómoda y mi primera sesión, estando en trance, tuve una crisis de llanto, ¿Ya? que en mi vida había llorado de esa forma, ¿Ya? pero con todo el alma, o sea, todos los sufrimientos y todos los dolores Descargaste, salieron, claro. Y esa sesión duró 1 hora y media. Mucho respeto con el paciente. Eso fue lo que a mí realmente me dio confianza y ganas de seguir adelante. Y me acuerdo que me fui a mi casa y dormí toda la tarde, porque quedé agotadísima, porque uno no está acostumbrada a trabajar con el subconsciente. Claro. Y quedé muy agotada y dormí. Al otro día ya amanecí como más descansada. Más relajada. Dentro de la semana y la semana subsiguiente ya empecé a ver que mi vida, porque yo veía que mi vida todo era un fracaso. O sea, partí mal con la muerte de mi mamá al año y medio. O sea, juntaron Muchas cosas, me tuve que hacer cargo de mi casa, como que seguir formando hermanas porque estaban chicas todavía estudiando. Entonces fue mucho peso. Además después se me juntaron problemas de tipo económico, problemas sentimentales, o sea, de todo. era un caos. De todo. Cuando Emocional. viene una, vienen todas. Un desequilibrio emocional terrible. O sea, de hecho, llegué al punto de tener una depresión aguda. Sí. Y me di cuenta, mencionándole todos estos hechos, de que el primer detalle que yo vi, que en mi vida, yo dije, bueno, porque yo tenía un sentimiento de culpa terrible y me recriminaba de tal forma porque era yo la responsable y la protagonista de mi vida y era yo la que había hecho todas esas cosas, entonces no tenía a quién echarle la culpa. Y era tanto, yo era mi peor juez. Entonces Y el empecé más drástico. terriblemente drástica. Y después empecé un pensamiento que llegan solo, yo decía, pero si fueron errores, simplemente errores. Entonces ahí yo empecé como que ya A a suavizar un minorar poco las todo. cosas, claro, y asumir con más naturalidad y aceptar de que yo era humana, que todas las personas cometíamos errores, tal vez que uno no lo sepa, es distinto, y yo no lo comunicaba con nadie por el temor al rechazo, qué me iban a decir, A la qué iban a crítica, ¿no es opinar, cierto? a la crítica, a la imagen, Sí. y todo ese tipo de cosas, y por eso aquí tantos años me guardé tantas cosas negativas. Y con la hipnosis ya llegué a un nivel en que realmente los problemas, todos esos hechos que para mí eran tan terribles y que no tenía salida, ¿Ya? me di cuenta que fueron cosas tan humanas como cualquier otra persona, y esa Raquel que vivía tan angustiada, Tan presionada, tan ¿no? presionada, se fue achicando. Yo me daba cuenta como se iba hacia atrás esa persona negativa y fue creciendo la positiva. ¿Ya? Y empecé a ver todo, mi actitud y mis pensamientos frente a la vida, frente a las personas fueron cambiando. Y ahora yo soy una persona pero llena de optimismo, muy positiva, alegre, con ilusiones. Programo, o sea, ya programo cosas, proyecto mi vida, ya es distinto, bueno. porque antes yo era un final. Doctor, algo que me surge como duda, ¿uno pierde el control de sí mismo cuando está en trance? Absolutamente no, Paulina. La mayoría de las investigaciones que se han realizado en el mundo, principalmente en Estados Unidos, que hemos realizado nosotros acá en Chile, bastante experimentación clínica, hablan de que la persona no pierde en ningún momento el control de sí. Por lo tanto, no se pueden cometer actos que atenten contra las normas éticas y morales de la persona. Ya. Y aquí quisiera dar una voz de alerta. No hay ningún medicamento que ayude a producir el estado de hipnosis. ¿Por qué digo esto? Porque hay ciertos pseudo profesionales, pseudo hipnotizadores, ¿no es cierto?, en que los pacientes acuden pensando que son profesionales de la salud. Sí. ¿Ya? Y
yo conozco un caso acá en Santiago de un personaje que tiene muchísimos pacientes, que le dice a las personas, usted está muy tensa para entrar en hipnosis, así que por favor tómese este medicamento. Y le da un medicamento que puede ser un flunitrazepam, un dormonid, lo tira a la lona, como se dice, ¿no es cierto? Lo hace entrar en un estado artificial de sueño, y en ese momento aprovecha para violar a la paciente o para cometer actos deshonestos. El otro día leía en un titular de un diario que un paciente había sido violada por su hipnotizador. Eso es imposible, a menos que se le haya dado una droga o que el paciente hubiese querido entrar en un contexto de intimidad. Más claro, echarle agua, pues. ¿Ah? Hipnosis en la salud, ¿cuáles son sus riesgos? Vamos a hacer una pausa y en un momento más estamos con usted. Quédese con nosotros, no lo vamos a hipnotizar. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Se estima que la hipnosis tiene una efectividad del 90% en el tratamiento de las fobias. Además, puede ser muy útil para controlar el dolor y aliviar algunas enfermedades psicológicas. Con todo, hay serios peligros cuando esta técnica cae en manos de charlatanes que no tienen adecuados conocimientos médicos. Yo quisiera preguntarle al doctor, específicamente, ¿cómo poder ayudar a una persona que quizás vivió lo de Raquel, lo de Sonia, lo de Liliana y que le han recomendado la hipnosis? ¿Cómo poder estar seguro de que se está poniendo en manos de un profesional de la salud que sepa de la técnica de la hipnosis? Perfecto. Bueno, yo en primer lugar creo que los profesionales de la salud, especialmente los médicos, los psicólogos, los odontólogos, ¿ya?, tienen un código de ética y una formación que no va a hacer que este profesional ofrezca un servicio que él no conoce. De esta manera que si alguno de estos tres profesionales del equipo de salud ofrecen la hipnosis es porque tienen conocimiento de ella. El peligro es cuando las personas no saben realmente si la persona a la que están acudiendo es un profesional de la salud, ¿ya? En ese caso yo le diría que pida el certificado competente, el certificado de competencia. Es bien interesante porque la hipnosis tiene sus peligros cuando es utilizada por personas que no manejan conceptos de diagnóstico, que no manejan conceptos de psicopatología, cuando no manejan conceptos de tratamiento. Cuando ellos no manejan estos factores que usted señala, ¿cuál es la peligrosidad de la hipnosis? Bueno, el peligro es que no se haya diagnosticado, por ejemplo, un desorden mental que se conoce como la enfermedad borderline, o lo que es el paciente limítrofe, que es un paciente que va caminando, digamos, bien, está en el normal, límite, ¿no?, pero que está en el límite y que de repente puede gatillar alguna enfermedad de este tipo. Por otra parte, como la hipnosis toca el tema de las emociones, ¿no es cierto?, porque nos vamos a trabajar en el hemisferio derecho, hay muchas personas que tienen traumas pasados en su vida, que tienen problemas no resueltos, conflictos no resueltos. Y en hipnosis, estos conflictos afloran, ¿ya? Se produce una catarsis, se produce una toma de conciencia de ese trauma que estaba guardado. Como bien nos contaba Raquel, ¿no? Y si el terapeuta no está entrenado para reencuadrar y solucionar ese problema, esa persona puede quedar con una depresión, puede quedar en un estado peligroso. Liliana, ¿qué te parece haber encontrado un sistema para autoanestesiarte sin correr ni poner en peligro tu vida? Excelente. Y más que nada que pudiera cambiar mi vida, punto tú no. Simplemente resolver un problema muy importante. Muy puntual, además, y muy importante. Sí. Me resolvió un problema, o sea, es un alivio. ¿Qué pasa cuando te preguntan sobre la hipnosis? ¿Recomiendas sesiones de hipnosis para solucionar problemas? Pienso que sí, que es más sano, menos peligroso. ¿Estás de acuerdo y estás absolutamente del lado de promocionarla, por de decirlo todas así? maneras. En el caso tuyo, Raquel, ¿cambió ya la cosa? Nos contabas que te sientes mejor. ¿Saliste de este estado depresivo agudo? Sí, no es que me sienta mejor, yo realmente estoy bien porque volví a ser la persona que era cuando tenía 20 años, 19 años, con mi mente muy sana. Yo le quiero decir a todas las personas que están viendo este programa que realmente la hipnosis es una herramienta, pero muy, muy positiva, que no es necesario, como uno piensa cuando ignora esto, que no es necesario llegar al psiquiátrico, no es necesario matarse, porque hay mucha gente que estamos escuchando día a día que hay gente que se suicida por un estado depresivo, que esas personas que están tan desalentadas, que no ven salida, hay una solución, encontramos la solución aquí en la vida, y yo por eso que estoy, pero yo nací de nuevo, yo soy otra persona, volví a nacer gracias a la hipnosis. O sea, realmente
se atacó mi problema en el subconsciente, donde realmente ahí estaba todo archivado y donde se radicaba todo el problema, y me generaba todo este tipo de situaciones tan deprimentes que yo realmente no encontraba otra salida que era la muerte. O sea, es duro decirlo, pero mucha gente Pero es verdad. está en esa situación, y por eso La mismo verdad es muy dura. les digo que no es necesario que mueran para encontrar la paz y la felicidad y solucionar todos sus problemas, sino que acá en la vida tenemos métodos y que realmente son nuevos, y que todo el mundo tiene derecho a saber que existe esto, y todos tenemos derecho a la vida y ser felices y vivir en paz y durar hasta que Dios nos lleve de acá, y no por problemas terrenales tengamos que nosotros ponerle fin a nuestra vida. Yo te quiero agradecer a ti, a Liliana, a Sonia, el que hayan venido hoy al programa a contarnos sus experiencias de vida, al doctor, a Mario también, a Pamelita, a Daisy, porque yo creo que es importante. Uno de repente dice, ¿cómo poder ayudar a la gente cuando ya ha pasado por todo, ha visitado a los médicos, ha ido a psicólogos, ha ido a psiquiatras y no encuentran salida? Y de repente en el programa hemos tratado las medicinas alternativas, como la acupuntura, como la homeopatía, y de repente conocer un poco más de esta técnica. Hoy quisimos conocer la hipnosis con respecto a su utilización en la medicina. La hipnosis es una técnica médica efectiva para curar algunos trastornos psicológicos y aliviar ciertas enfermedades. Más que curar, ayudar a encontrar, ¿no es cierto?, la solución. Maneras hay muchas, tiene sus límites y no puede curarlo todo, como bien decía nuestro especialista. Para que un tratamiento sea realmente seguro y efectivo, debe ser efectuado por médicos, psicólogos o dentistas debidamente capacitados. No se deje hipnotizar por cualquier persona. Puede ser peligroso para su salud. El fono ayuda de hoy es el 232-3636 del Instituto Milton Erickson de Santiago. Ahí también usted puede llamar y pedir mayor información. También puede solicitar información al Cuéntame, donde usted sabe que cuenta de corazón y que es importante para todo el equipo. Los quiero mucho y le agradezco a mis invitados y a los profesionales que asistieron hoy.